Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el libro Abusos de la libertad de prensa y la agonía de la intimidad. Si bien en este libro se comenta acerca de la realidad boliviana con respecto al uso de los derechos de libertad de prensa que utilizan los distintos medios de comunicación como escudo para realizar una intromisión en la intimidad de los individuos, haremos una comparación del contenido con la realidad que se vive en el Perú, debido a la notable similitud de sucesos en ambos países. Inicialmente, el derecho a la libertad de expresión hacía alusión a la libertad del hablar, escribir o imprimir libremente, sin prejuicios de responder por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Esta noción ha evolucionado en su naturaleza jurídica y valor estratégico. El uso negativo que realizan los medios peruanos sobre este derecho y la ausencia del Estado como protector de los individuos para regular el poder que tienen los medios para exponer la vida privada, transgrediendo en el derecho de intimidad de las personas por la interpretación que se da al concepto de intimidad. En lectura se señala que íntimo viene a ser de máxima interioridad y que está más allá de la vida privada. Es por eso que cuando los medios realizan esta intromisión, aluden que no están afectando los derechos de los individuos netamente, pues lo privado puede llegar a ser de interés público. La libertad de prensa, si bien es un derecho inalienable, requiere la responsabilidad de realizar una investigación previa para no caer en distorsiones, injurias y denigración de la reputación del individuo, ya sea un personaje público o ciudadano común. Los sujetos de noticias son expuestos como foco de interés. Es por esta razón que el Tribunal Constitucional peruano indica que tanto el derecho a la libertad de expresión y de información se derivan del principio de la dignidad de la persona y son un complemento que se puedan separar del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Sin embargo, el derecho a la información frente al derecho a la intimidad llega a tener una relevancia jurídica cuando se trata del interés público. Por otro lado, la Convención Americana de Derechos Humanos tiene claro que la existencia de la libertad de buscar, recibir y difundir información de toda índole es fundamental. Sin embargo, exige que los datos o hechos sean veraces. En conclusión, se espera que los medios hagan uso correcto de estas herramientas por la enorme influencia y responsabilidades que tienen al difundir información. Se debería apuntar a informar verídicamente sin caer en falacias y ser objetivos, pues la información transmitida influye a las personas. Uno de los recursos de los medios es la agenda setting, que define la importancia. Otro viene a ser el prime, o la influencia de la información, disponible que da una percepción al público de cómo debe pensar y actuar, cómo estos ven a diversos personajes a través de los medios. La espiral del silencio es la influencia que los medios tienen sobre la minoría y que ellos tienden a callar por miedo a ser juzgados negativamente con su posición. Muchas gracias. A continuación, la entrevista realizada a... Buenos días, soy Gianfranco Segarra y el día de hoy voy a hacer una entrevista a la comunicadora especializada en periodismo Karine Maddalengoitia sobre los temas tratados en clase de ética y comunicación acerca de la libertad de prensa, el derecho a la intimidad y hasta el abuso de poder. Vamos a ver cuál es la perspectiva de los comunicadores frente a esta situación en el Perú actual. Vamos a hacer una serie de preguntas muy breves con unas respuestas igual breves para poder comprender el contexto de una manera simple. Buenos días, Karin. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Te voy a hacer unas preguntas muy breves y quiero que me respondas de acuerdo a tu experiencia, cómo has vivido a lo largo de ese tiempo el periodismo. A ver, la primera pregunta es, ¿qué medio periodístico crees que tiene mayor alcance? A mi parecer el que tiene mayor alcance es la televisión. Es mayor alcance porque tiene una señal más abierta y llega hacia todos, hacia todo público, todo en general, ¿no? En cambio la prensa no, la prensa es un círculo más reducido. La televisión abarca mucho más, es más amplia. Claro, como en lugares pobres, de repente En lugares no llega. pobres, exacto. Ahí. Ya, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación de las personas con la prensa actualmente? La relación que tiene ahorita la prensa con las personas es estrecha. Bueno, se ve ahora básicamente por el comportamiento que tienen con las redes sociales entre los dos, que
es un gran crecimiento, está creciendo cada vez más y la opinión de las personas vale mucho más ahora, es más importante. Y bueno, siempre ha sido importante, ¿no? Claro, porque tipo, yo también, o sea, cuando tengo una queja o algo, siempre escribo por redes sociales o quejándome o dando mi opinión y al final como que se imprime en periódicos o sale en internet, pero siempre es considerado, sí, eso es verdad. A ver, la siguiente pregunta es, ¿qué opinas de las transgresiones a este derecho, o sea, al derecho de la libertad a la intimidad? No, perdón, claro, el derecho a la intimidad. O sea, ¿qué opinas sobre las transgresiones que comete la prensa bajo el amparo de la libertad de prensa sobre el, sobre el derecho a la intimidad de las personas? Ya, fatal. ¿Por qué? Fatal, porque obviamente tienen que tener un límite, un cierto límite con el derecho de las personas, de no transgredir eso, de no abusar, ¿no?, de su poder. No. ¿Cómo crees que interpretan la libertad de prensa los periodistas peruanos? A ellos no les importa nada. Ellos usan el encabezado y quieren vender o sea, por sus competencias, ¿no? Por las competencias que ellos tienen. Entonces, simplemente vender y vender no les importa nada. Por eso yo digo, ¿dónde está la ética? O sea, ¿Y hasta qué punto crees que los periodistas pueden invadir la intimidad de las personas, como escudándose al amparo de su libertad de prensa? es hasta donde empiezan los derechos de las personas. Ahí acaba el nuestro, ¿no?, el de la prensa. Es hasta la intimidad de las personas. Pero bueno, como te mencioné anteriormente, ellos prefieren vender y pagar la multa que interesarles eso. Ah, siempre hay multas. Hay multas sobre, o sea, si es que se transfiere sobre la intimidad de las personas. Con razón, pues porque siempre vemos en los periódicos y eso, que hablan de eso, del otro, pero sí, no tendría sentido, deben haber multas. Ya, y finalmente, para culminar con la entrevista, algo más a tu experiencia y tal, ¿cuál es tu posición frente a la libertad de prensa? La posición, bueno, es no transgredir, ¿no?, sobre el derecho de las personas. O sea, la tuya. La mía, Ajá. ya lo había mencionado, ¿no?, el respetar a las personas y no transgredir eso y no, o sea, no ir contra su honor, contra sus derechos, no ir en contra de su reputación, y hablar con la verdad, siempre hablar con la verdad. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Karim, por habernos concedido esa entrevista De nada. y Gracias darnos a un poco ustedes. y darnos un poco más de información sobre lo que significa eso desde el punto de vista periodístico.